Estado descentralizado que ha experimentado cambios significativos a lo largo de su historia. Durante el periodo de 1999 al 2020, bajo la presidencia de Hugo Chávez y luego su sucesor, Nicolás Maduro, se impulsó el socialismo del siglo XXI, un proyecto anclado al liderazgo personal. Es por ello que Venezuela tiene un sistema político hegemónico anclado al Partido Socialista Unido de Venezuela, que este fue creado en el 2007. Es por eso que en este video vamos a ver sobre la evolución del sistema político en Venezuela. Evolución política de los años 1858 a 1870. Primeramente, entre el estallido de la Guerra Federal entre los conservadores y los liberales. Esto perduró durante 5 años hasta que el 24 de abril de 1863 fue firmado el Tratado de Coche, que no es más que un acuerdo de paz para la finalización de la Guerra Federal. Durante este periodo los presidentes eran elegidos por el Congreso Nacional. Esto quiere decir que no era requerido el voto de los ciudadanos para elegir un presidente. La situación del conflicto armado entorpecía las labores de la presidencia. También se favoreció la importación de productos de primera necesidad y se formularon los códigos civil, mercantil y penal. Años 1863 a 1868 se abolió la pena de muerte, el destierro y la confinación. Además, se acentuó el desorden de la administración pública. Entre 1869 a 1870 se incrementó o se agudizó la crisis financiera, ocasionando con ella un incremento en los impuestos de importación. Los presidentes de este periodo fueron Manuel Felipe Tovar de 1858 a 1861, José Antonio Páez de 1861 a 1863, Juan Crisóstomo Falcón de 1863 a 1868, este renunció a su cargo a la presidencia, y José Ruperto Monagas de 1869 a 1870, que fue derrocado por Antonio Guzmán Blanco. En este periodo se dio el comienzo con la recuperación económica del país después de la Guerra Federal, así como también se dio el comienzo con la modernización. Cabe destacar que este periodo da inicio con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien directa e indirectamente gobernó al país por más de 18 años. Y este gobierno se caracterizó por tener una adecuada administración de la economía y la estimulación de las inversiones extranjeras, lo cual se tradujo como la modernización de la nación. También decretó las escuelas públicas y gratuitas. Luego del importante mandato dirigido por Antonio Guzmán Blanco, el cual su lapso de tiempo fue de 1870 a 1888, transcurrieron varios presidentes, los cuales fueron Juan Pablo Rojas Paul desde el año 1888 a 1890, el cual lo asumió el 5 de julio y durante su periodo se creó la Academia Nacional de la Historia. Seguidamente, Raimundo Andueza Palacio desde el año 1890 a 1892, el cual fue elegido el 6 de marzo por el Congreso Federal, y en su tiempo se creó el Ministerio de Correos y de Telégrafos. Luego viene Joaquín Crespo del año 1892 al año 1898. Durante su periodo se creó una nueva constitución y se decreta la elección directa y secreta del presidente. Y por último, Ignacio Andrade del año 1898 a 1899. Y durante su periodo se creó la primera ley sobre las inversiones extranjeras y fue derrotado por Cipriano Castro. Este periodo del año 1870 a 1899, en mi opinión, es sumamente crucial para la configuración del Estado venezolano y en la definición de su sistema político, ya que ayuda a definir las fracciones dominantes del Estado venezolano, así como también ayuda a fortalecer el papel del Ejército Nacional, las influencias extranjeras, etc. Y es sumamente importante, ya que estos eventos ocurridos en este periodo de tiempo han dejado una marca imborrable en la historia política del país, y es que han influenciado de manera social, económico e institucional hasta el presente. A lo largo de la historia de Venezuela han existido importantes cambios en su sistema político. En este periodo, el país vivió varias transformaciones, comenzando con que en el año 1889 existía una revolución legalista, un movimiento armado liderado por el general Joaquín Crespo, el cual derroca al presidente Antonio Guzmán Blanco y estableció un gobierno militar. Pero no es hasta el año 1899 que tras un golpe de estado llega al poder Cipriano Castro.
Este estableció un régimen autoritario que se caracterizaba por la represión y el control total de los recursos naturales del país. Durante su gobierno promovió la modernización de la infraestructura, pero existían demasiados abusos del poder. Existiendo ya estos conflictos internos, había una gran tensión con las potencias extranjeras, como lo fue el Reino Unido y Estados Unidos. A este régimen se le puede describir como uno autoritario, uno dictatorial, en el cual se le restringían las libertades individuales y se tomó un control absoluto sobre la sociedad venezolana. El mandato de Castro culmina en el año 1908, tras el golpe de Estado de Juan Vicente Gómez, el cual impone una dictadura la cual se prolonga durante varias décadas. Durante su gobierno se elimina todo tipo de oposición, censurando la prensa y limitando ciertas libertades civiles. Pero también se caracteriza por promover el desarrollo económico dentro del país, en especial el sector petrolero. En medio de su dictadura se promulga una nueva constitución en el año 1909, donde se establece sistemas presidencialistas de gobierno. En el año 1935 esta dictadura llega a su fin tras la muerte del dictador Gómez. Y así se abre un periodo de transición hacia la democracia en Venezuela. En este periodo los presidentes fueron Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, Rómulo Gallego, la Junta de Gobierno de 1948 y Marco Pérez Jiménez. Este fue un periodo de contrastes entre un proceso de apertura democrática y un gobierno dictatorial. Asimismo, en el periodo antes de la dictadura se restituyó la libertad de prensa que había sido abolida por Juan Vicente Gómez. También se promulgó la Ley del Trabajo y del Seguro Social. Se comienza la apertura democrática y se legalizan los partidos políticos. En 1948 se crea una nueva constitución en la cual se consagra que la elección presidencial será con el voto secreto, directo y universal. Se instala un gobierno militar, se censuran los medios de comunicación y hubo una fuerte represión contra los opositores. Esta es la etapa de la consolidación de la democracia. Todos los presidentes en este periodo han sido elegidos de forma secreta, directa y universal. Los presidentes en este periodo han sido primero Rómulo Betancourt, que en su gobierno se logró consolidar la democracia y se promovió y consiguió la creación de la OPEC. En el gobierno de Raúl Leoni se construyó la hidroeléctrica en el Guri y se incrementa el gasto en salud, educación y en el ejército. En el de Rafael Caldera, de 1969 a 1974, se logran acuerdos para mayores ingresos para el país por la explotación de petróleo y se construye la petroquímica en el estado Zulia. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 1979, fue una época de abundancia económica por la explotación del petróleo y esto ayudó a crear políticas de ayuda social. En el gobierno de Luis Herrera Campis, el país pasa por una crisis económica debido a la baja de los precios del petróleo. En el gobierno de Jaime Lucinchi hay una alta inflación y refinanciamiento de la deuda externa del país. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, de 1989 a 1993, se vio marcado por los alzamientos populistas producto de las medidas económicas instauradas al comienzo de este periodo. En el gobierno de Ramón José Velázquez se reformó la ley de bancos y se puso en vigencia el IVA. En el segundo gobierno de Rafael Caldera, de 1994 a 1999, atravesó una crisis económica, se aumentó el precio de la gasolina y el sueldo de los trabajadores. En el gobierno de Hugo Rafael Chávez se aprobó una nueva constitución, la cual fue reformada por él mismo para ser reelecto indefinidamente. Se realizaron grandes avances de la seguridad social, educación y salud y gobernó hasta el momento de su muerte en 2013. Y el gobierno actual de Nicolás Maduro se ha caracterizado por una de las peores
crisis económicas del país con una altísima inflación. En resumen, la evolución de los sistemas políticos en Venezuela ha sido compleja y ha pasado por diferentes etapas marcadas por democracias frágiles, regímenes autoritarios y transformaciones socioeconómicas. Gracias.